ya daban mensajes de que en el futuro la tecnología iba a servir de medium, de enlace con el más allá, y había mensajes muy claros. Decían, nos veréis en las pantallas y nos escucharéis por la radio. Durante un tiempo consiguió hablar con un ingeniero fallecido que incluso le decía qué cosas tenía que cambiar del aparato para mejorar la comunicación. Este componente de que reciben comunicaciones del más allá. En la radio también. Cuando se creó la radio, allá por los primeros años del siglo XX, ya cuando nadie tenía una radio y Marconi estaba experimentando con su radio, recibía mensajes que no sabía de dónde venían, porque nadie tenía radio, nadie lo podía emitir, entonces pues eran mensajes de radio. Las psicofonías, por ejemplo, cuando se empezaron a popularizar las grabadoras, ya había. En 1901 existían unas grabadoras, las primeras que había, no eran ni siquiera electrónicas, era un maquinillo mecánico con un cilindro de cera y una trompeta grande. Pues un antropólogo que fue a investigar, un antropólogo ucraniano, Valdemar Bogras, fue a investigar una tribu de Siberia, llevó ese equipo para grabar a los chamanes y grabar a la gente contando cómo era su vida, y en una invocación a los espíritus, él dejó grabar, él no lo escucharon en ese momento, pero al escuchar nuevamente la grabación, había una voz ya de unos espíritus que hablaban delante de la trompeta esa que tenía, ¿recordáis? Esas grabadoras que había que no tenían una trompeta. Pues ya había esas psicofonías, y así durante todos estos años. Pero quizá lo más, las psicofonías, digamos, como gran método. Bueno, otra cosa, antes de seguir adelante, los medium en aquella época, algunos medium, ya daban mensajes de que en el futuro la tecnología iba a servir de medium, de enlace con el más allá, y había mensajes muy claros. Decían, nos veréis en las pantallas y nos escucharéis por la radio. Entonces, estos mensajes, estas eran cosas sueltas que había a principios del siglo XX, pero a mediados hubo un hombre que es Fredrik Jürgenson, que se le conoce como el padre de las psicofonías, si bien no fue el primero, que realizó ya algunas grabaciones. Él creía que eran marcianos al principio, creía que en aquella época estaba el tema de los platillos volantes y todo esto, ¿no? Estaba era muy de moda, y dijo al principio que esas voces que le aparecían en sus grabaciones pues eran los marcianos que venían y dejaban un mensaje, pero después, cuando recibió un mensaje de su madre y después con otro tipo de se convenció de que aquello no era una comunicación con los marcianos, sino que era una comunicación con el más allá. Después, después de la segunda mitad del siglo XX, las psicofonías se hicieron muy populares, pero también hubo gente que recibía mensajes en radios. Y estos mensajes de radios, si bien las psicofonías son muy breves, muy débiles, los mensajes de radio eran mucho más largos y más digamos, con más contenido. Yo creo que en lo personal, grabar psicofonías he grabado muchísimas veces, muchas psicofonías, pero lo más espectacular que he visto es en una investigación que empezamos a finales de los años 90, con una señora que se llama Anabela Cardoso, que en aquella época era cónsul de Portugal en Galicia,
una diplomática que habla 7 idiomas y que fue la primera mujer diplomática de Portugal. Pues muy interesada en estos temas, pues comenzamos a experimentar. Y había ella construido en su casa una especie de laboratorio insonorizado, un lugar donde hacer las psicofonías, donde grabarlas, y como ruido de fondo tenía unas radios desintonizadas. Es muy típico que cuando quieres grabar psicofonías hay un ruido como el ruido blanco, que eso favorece. Y cuando un día, pues intentando grabar psicofonías, las voces le respondieron por la propia radio, ¿no? Es una de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida, porque las llamaban por su nombre. Estando yo, me llamaron a mí por mi nombre. Y hubo otra gente que no se lo creía y fue ahí y bueno, y tuvo resultados espectaculares. Yo les quiero poner algunas de esas voces. Una cosa, las voces de radio que tiene Anabela Cardoso no siempre son claras y como estamos hablando ahora. En momentos se escuchan claramente, otras veces menos bien, ¿no? Entonces les voy a poner primero una que es, tenía las radios encendidas, estaba experimentando y en una radio le llaman Vela, Vela, y él dice sí, y la voz comienza a hablar y se va deformando con el tiempo, ¿no? Se va haciendo cada vez menos inteligible. Pero lo de Vela, Vela vais a escuchar perfectamente. O sea, que era una relación... Sí, era en momentos, no siempre, pero ni siempre funcionaba esto, no es como encender las radios, a ver, háblame, no, a veces que no pasaba nada, ¿no? Es un tema bastante más complicado que eso. Voy a poner la voz y luego comentamos alguna cosa más. Vela, Vela es esto, ¿no? Sinto ouvir. Sim? Bueno, habla en portugués. Ella es portuguesa, las voces le hablan en portugués. Entonces le llaman Vela, Vela, ella se llama Anabela, pero su familia de pequeña le llamaba Vela, como un diminutivo, ¿no? Además es muy cantado. Vela, Sí. Vela. Entonces dice, Vela, Vela, y ella responde, sí, esto. Y dice, ya respondiste. Bueno, lo escuchamos otra vez. Luego la voz se deforma y es bastante más difícil de entender, ¿no? Y esto seguía, yo aquí puse un fragmento nada más. Sinto ouvir. Sim? Bueno, esto, hay varias aclaraciones. Una de la casa de esta mujer está en un alto de un monte donde terminan las casas, allá al final de todo, en la ría de Vigo, en un lugar que es una casa con un jardín muy amplio, donde no hay nadie, o sea, donde no hay nadie alrededor. Y no solo eso, no hay nadie que pudiera escuchar lo que ella pregunta, ¿no? En todo caso, ¿no? Lo que se habla en esa habitación, además de estar insonorizada, fuera no se puede escuchar, porque las radios estas de válvulas antiguas que había, estas solo reciben radio, no emiten, ¿no? No había ningún micrófono que ella pudiera emitir y alguien la pueda escuchar como para responderle, ¿no? Lo veremos porque hay algunas otras donde esa interacción también es más intensa, ¿no? Bueno, escuchamos una vez más, ¿vale? Y luego pongo otras. Sinto ouvir. Sim? Sí, se va deformando mucho. Después luego, ya lo corté ahí porque luego se escucha muy, muy mal y no se entiende. Voy a poner otra que también es significativa. No es que el contenido sea significativo, pero sí la situación y cómo se grabó. Cuando Anabela empezó a recibir estas voces tan espectaculares,
en el mundillo de la investigación de las psicofonías esto se hizo conocido. Y fue a visitarla el presidente de la Society for Psychical Research, esa es la organización de investigación de Londres más antigua que hay, ¿no? Esa fue fundada por premios Nobel, es una investigación que cuenta con más de un siglo de investigación y de seriedad. Pues David Fontana, que fue a la casa de Anabela Cardoso a ver qué era eso de las voces, sin decirle nada a ella, se dirige aquí a los interlocutores y les dice: "Do you say how are you?" Eso no se escucha muy bien en la grabación, pero la respuesta sí. Y le responden inmediatamente: "How are you?" O sea, le está pidiendo que diga "How are you?", que o sea, una frase hecha, aunque sea muy típica, le está pidiendo una frase hecha y las voces le responden eso mismo que él pide. Lo escuchamos. ¿Dónde está? How are you? Insisto, no había nadie que pudiera escuchar fuera de esa habitación lo que le estaba pidiendo, ¿no? O sea que esto, o sea, tecnológicamente es importante porque podía ser que alguien, no sé, que si se estuviera emitiendo, alguien lo estuviera escuchando y pues, hiciera una jugada. A veces estaba yo y otra gente. Y yo, que estudié electrónica, era el que hacía el que revisaba todos los equipos. Para mí, esto me rompió los esquemas. Sinceramente, yo era bastante escéptico, bastante más escéptico que ahora. ¿Eh? Sí, sí. Pues sí, pues sí, porque como yo no tengo ninguna capacidad de percibir nada, yo encaro estos temas desde verlo de fuera, ¿no? A ver qué pasa y ver cómo puedo analizarlos o cómo puedo estudiarlos, ¿no? Y entonces las radios, doy fe de que no tenían ninguna manipulación, ninguna, ni ningún equipo de los que tenía ahí, nada, que tenía una grabadora y poco más. No había ninguna manipulación de eso. Y este tema yo creo que es importante, no había nadie que pudiera escuchar lo que en este caso David Fontana estaba preguntando, como para que le respondiese lo mismo, esa frase que él dijo. Y esto no la tengo aquí, pero lo repitió en otras ocasiones. En otras le dijo, pues, hello David. Y la voz le responde claramente, hello David, ¿no? Es decir, es algo que, digamos, a mí me rompió los esquemas, sinceramente, porque yo conocía las psicofonías, de hecho, habíamos hasta ese momento grabado algunas, pero esto es mucho más espectacular, ¿no? Les voy a poner una de las psicofonías que grabamos. Y es instantáneo, quiero decir, no hay Sí, no está editado esto, sí. Sí. Voy a ponerle algunas... Sí, las psicofonías suelen ser así, frases cortas, pequeñas, cosas que a veces, cuesta encontrarles el sentido a veces, porque son frases que a veces entrecortadas, y esta se escucha bastante clara, pero hay veces que se escucha bastante peor, ¿no? Y hay que afinar mucho el oído y hay que tener cuidado de no confundirse, porque es muy fácil que escuches otra cosa, ¿no? Entonces yo siempre digo que las psicofonías hay que hacérselas escuchar a mucha gente y la damos por buena cuando mucha gente escucha lo mismo, ¿no? Porque si es tan débil, es tan deformada, que no puedes entender lo que dice, o uno entiende una cosa, otro entiende otra, tiene muy poco valor, ¿no?
Voy a poner alguna más. Decía que lo de las voces de radio, las voces directas por la radio, es algo espectacular, ¿no? Es algo bueno, que mucha gente no cree que existan. Pero no es único de Anabela Cardoso, hay otros muchos presidentes. Voy a poner uno. Aquí la vi hace un momento. ¿Cuál era? La de Bachi. Bachi es la 2. Cosa gli vuoi dire? L'hai chiamato? Con questo legame è meraviglioso. Può dire che è diverso. Sono 2 anni! Io voglio sapere se tu sai. Bueno, este era un hombre que ya murió, Marcello Bacci, el que tenía también conseguía en ocasiones que las voces hablaran directamente por una sola radio que tenía, una radio inservible que no sintonizaba ninguna emisora, pero que en ocasiones pues, lograba este contacto y a veces más claro de lo que escuchamos. Ahí en esa grabación se escuchaba al final de todo una voz que decía «Sono Chiara». Se refería supuestamente la persona que habla es Chiara Lenzi, que era una chica que se había quitado la vida y que su padre acudía a las sesiones que hacía Marcello Bacci para ver si podía contactar con su hija. Decía que esto es frecuente en muchos países, aquí no, en España no, pero que es muy frecuente en Italia, en Francia y en otros países del norte, en Alemania y otros países del norte. Pues esta voz de Sono Chiara permitió hacer un análisis, yo creo que único en la historia del tema de la transcomunicación, que es este conjunto de métodos para contactar con el más allá a través de medios técnicos. Y esta voz de Chiara Lenzi se comparó con la que tenía la chica en vida, que su padre la conservaba, y entonces hicieron una comparación, un perito hizo una comparación entre las voces que se habían recibido después de muerta y las voces que tenía en vida, y la semejanza de la voz eran del 90%. Como decía, yo le pregunté a Daniel Goulart, que es el que hizo el análisis, y digo, esto, si lo llevas a un juzgado, el juez tiene que decir que es la misma persona, porque él hacía peritajes para los juzgados de Bolonia. Me dice, sí, pero bueno, claro, lo llevo y no va a decir eso, claro. Porque, bueno, sabes que hay unos condicionantes sociales y todo, nadie va a decir abiertamente, un juez no va a decir que determinar que es una misma persona, ¿no? Bueno, además en el mundillo de las transcomunicación, de las psicofonías en general, hay gente que ha construido aparatos para contactar con el más allá. Y estos aparatos siempre son un poco polémicos, ¿no? Porque a veces dices, bueno, está haciendo un fraude o no está, claro. Y es difícil saberlo, ¿no? Pero les quiero poner una voz de uno de los más famosos aparatos que se construyeron para contactar con el más allá. Un aparato que, si lo analizas técnicamente, es un aparato bizarro, no tiene sentido técnico no es un aparato de comunicación. Sin embargo, el que lo construyó, William O'Neill, durante un tiempo consiguió hablar con un ingeniero fallecido, que incluso le decía qué cosas tenía que cambiar del aparato para mejorar la comunicación. Lo vamos a escuchar y luego comentamos algo más. Ya
Yes, sir. Understood, doctor. Very well. Read your numbers 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están en inglés, ¿no? Obviamente están hablando en inglés. Del otro lado el tipo le llama, William. Do you understand? Aquí una persona que está preguntando si está entendiendo, está escuchando. Él responde que sí. Y el interlocutor, aparentemente fallecido, ingeniero fallecido, le dice que tiene que cambiar un transistor en el preamplificador. Tiene que cambiar algo para mejorar el aparato, ¿no? Es realmente bastante curioso. Este aparato funcionó un tiempo, están los planos en internet, cualquiera lo podría construir, pero no funciona. O sea, porque ya le dijo el ingeniero que esto iba a funcionar un tiempo y que después dejaría de funcionar. Pero insisto, es un aparato bastante bizarro, es una mezcla de frecuencias, aunque parece una canción de Cher, con tuning, ¿no? Pero en aquella época, estamos hablando de los años 80, no había estas cosas digitales que hay hoy en día, y esto era un aparato, digamos, puramente electrónico, sin informática, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos. He traído alguno más. Bueno, no he traído ninguno más. Bueno, pero decía que hay estos contactos, hay contactos también en ordenadores. Eso es muy poco frecuente, pero hay desde que existen los ordenadores, aquellos, no sé, los que tengáis algo más de edad, Commodore 64 que existían hace muchos años, que eran 1000 veces peores los teléfonos móviles que tenemos hoy en día, pues ya existían mensajes de ese tipo. Ya digamos que desde el otro lado interactuaban propiamente con los ordenadores. También otros muchos aparatos electrónicos donde especialmente los que se usan para la comunicación. Estos son algunos, yo quisiera traerles un ejemplo, así, bastante, una visión panorámica de lo que son estas grabaciones. De las que yo doy fe es de las de Anabela Cardoso, porque yo las he estado allí en muchas de ellas, y doy fe de que los aparatos no estaban ni manipulados, ni que había ninguna modificación, y que, bueno, fueron unas condiciones realmente espectaculares. Y posiblemente todos nos preguntamos si este tipo de grabaciones alguna vez se hizo en condiciones de control, es decir, con ingenieros, con gente que diga, bueno, esto estamos aquí controlando, no es una emisión de radio, no es algo que pueda confundirnos, sino que realmente se grabaron. Pues no en muchas ocasiones, pero sí en varias, se hicieron grabaciones en condiciones de control. La última, hace unos 10 años, 12 años, se hizo en Vigo, precisamente, se hizo por Anabela Cardoso, en una cámara anecoica, que es una cámara que aislada del sonido especialmente, que tiene la Universidad de Vigo. En esa cámara se hicieron grabaciones, y en un estudio profesional de grabación de música, que también está aislado acústicamente, y estaba dirigido técnicamente por una persona que yo creo que es de los más cualificados que hay en el mundo del sonido, que fue fue el que le prestó el bajo a Mike Oldfield para que grabara Tubular Bells. Es una eminencia en el mundo académico, en el diseño de recintos de grabación, ¿no? Pues en esas condiciones, con todo controlado, con todo supervisado, también se grabaron psicofonías por ahí, no tan espectaculares, pero sí algunas voces que certifican que el fenómeno pues existe, ¿no? Más allá de dudas o demás. Hay gente que cree, que gente no cree, escucha por ahí una voz y
tiene dudas, pues esto está certificado por varios, pero este último estudio, que es mucho más reciente y con hecho mejor controles técnicos, que se suma a otros que se hicieron en los años 70 y 80, ¿no? Es decir, que más allá de creer o no creer, de la posibilidad de que entiendas de que, bueno, esto es posible o no es posible, sí que hay certificación, digamos, técnica de que estas voces se graban de forma aséptica, ¿no? Yo creo, mi opinión, y la de otra gente también, que no tiene nada que ver. Las grabadoras digitales son tan buenas para grabar psicofonías como las antiguas de cinta, o las de antiguas de cintas de aquellas grandes, que también eran las primeras que se usaron. No hay gran diferencia entre eso. Que alguien pues se sienta más cómodo con una grabadora de las antiguas y cree que por ese motivo, pues, o por ahí influye en ese motivo, ¿no? O sea, por ahí eso influye, porque la predisposición, yo creo que también influye, la predisposición que tengas a la hora de experimentar. También influye, pues, que tengas mejores resultados con una grabadora antigua, es posible, pero con las grabadoras modernas, que de las antiguas ya casi nadie tiene, pues con las modernas se graba digitales perfectamente. Además, una grabadora digital, incluso un teléfono móvil, cuando lo usamos como grabadora, aunque grabe digitalmente, tiene una parte analógica. Es decir, el micrófono es analógico, el amplificador es analógico, luego el almacenamiento de la grabación es digital. Pero esa es la diferencia, ¿no? O sea que yo creo que no tiene nada que ver eso. Bueno, las psicofonías, una cosa más que me parece importante, y es que no es cuestión de creer o no creer, o sea, puedes experimentarlo y es relativamente fácil obtener resultados, ¿no? Por ahí algunas veces hay gente que dice, bueno, pero si me pongo a grabar, pues me va a quedar alguien pegado en mi casa. Yo no conozco a nadie que le haya pasado, ¿no? Ninguna cosa de esas. Y ya te digo que la mayoría de las personas que experimentan, pues son personas en duelo, personas que quieren contactar con sus seres queridos fallecidos. Luego hay quien, como yo, curiosos, que lo único que le interesa es saber, ¿no? Sí, la mayoría de las veces nosotros siempre la experimentación la hicimos con total respeto, ¿no? O sea, con respeto total. Y prácticamente nunca hubo nada negativo. Alguna vez sí hubo un hijo de puta, pero nada más. Sí, claro, entienden. Que ¿no? tampoco es que te vayan a matar. Pero no te va a pasar nada, o sea, no te va a pasar nada, no. Creo yo, vamos, que no, nunca ha pasado nada, ¿no? Yo he grabado psicofonías en mi casa y no hay nada, no hay nada. Por ejemplo, en los ordenadores hay 3 o 4 experiencias, digamos, pioneras de cuando comenzaban los ordenadores. Una de ellas tenía que ver fue en Inglaterra, no me acuerdo ahora el nombre, Ken Webster, que en su ordenador empezaban a aparecer unos textos escritos en un inglés antiguo, y en un momento se identifica el personaje que les escribe. Esos textos aparecían espontáneamente, y este sí que no me acuerdo el nombre, era uno de la corte de Enrique VIII, ¿no? Un personaje que se identifica quién es, escrito en un inglés que no es el actual, ¿no? Un inglés de esa época. Y es uno de los casos más famosos que hay de conexión a través de ordenadores. Pero, claro, esos textos eran un reflejo histórico, o eran de la persona que decía ser, que escribía, ¿no? Que era contemporáneo de Enrique VIII. Sí, además,
hay una experiencia documentada, no está la grabación, no existe, que yo sepa, no existe la grabación, pero una de las primeras psicofonías que se grabaron en los años 50 fue Agostino Gemelli y Pellegrino Ernetti, dos curas que en la Universidad de Milán pues, estaban grabando con unas grabadoras que había hace muchos años, duraron poco tiempo, pero eran unas grabadoras que en vez de cinta tenían un hilo de alambre, ¿no? Grababan en ese hilo de alambre y se rompía muy fácilmente, era muy finito, se rompía. Entonces estaban grabando unos cantos gregorianos y Gemelli se le rompió el alambre y Gemelli dice, padre, ¿por qué no me ayudas? Dirigiéndose a su padre fallecido, ¿no? Y cuando recompusieron la grabación, aparece la voz de su padre, siempre estoy contigo. Gemelli y Ernetti, luego Ernetti es el que hace el cronovisor, supuestamente es una historia muy fuerte, la del cronovisor, es una máquina para fotografiar el pasado, ¿no? Sí, es una máquina para fotografiar el pasado. Y las imágenes que hay muy pocas imágenes de lo que era el cronovisor, o sea, imágenes del pasado me refiero, no del aparato no hay ninguna. Pues no son reales, las que circulan por ahí no son reales, son fotogramas de película. Entonces, pues quedó, él lo cuenta en una entrevista en los años 80, lo cuenta que se construyó esa máquina, que pudieron hacer fotos de la época de Jesús, pero no hay ninguna foto que certifique eso, ¿no? Es decir, ni se sabe ni cómo está construido ese aparato ni nada.